Estaba en lo correcto porque, poco antes de llegar a la choza, la mujer hizo su presencia apareciendo de repente frente a ellos. Flavio al momento se puso la piel mágica y en cuanto se transformó en Lycan, trató de atacar a la horrenda arpía, pero en eso el mismo buitre que lo había herido la noche anterior llegó volando directo a su rostro. Esta historia fue escrita y redactada por Pachuli Relatos. El link de su página se encontrará en la descripción del video. El Lycan cazador de brujas. Flavio era un hombre cabal de buenos principios, casado y con un hijo. Nunca le había fallado a su esposa en su matrimonio, pero había algo que amenazaba esa estabilidad, debido a que una mujer quería tenerlo a toda costa para ella, aun a sabiendas que él no era libre. Eso le preocupaba mucho al escuchar rumores en la comunidad, que aquella mujer, además de ser mala, era una hechicera, y temía por la seguridad de su familia. Se decía en el pueblo que a más de una mujer le había hecho brujería para quitarle a su hombre, después los desaparecía. No sabían qué hacía con ellos, pero ya nunca se volvían a ver. Nadie sabía dónde vivía, solo se veía en las noches surcar una bola roja en el cielo, y de repente aparecía esa damisela sin saber de dónde. No obstante, cada vez que llegaba al día siguiente, desaparecía alguien. Una ocasión que Flavio andaba en el monte cortando leña, de pronto se hizo presente por atrás. Un tanto nervioso por habérsele aparecido de esa forma tan extraña, y sin verla llegar, quiso reclamarle. Pero antes de poder decir nada, ella fue al grano, diciendo que le gustaba mucho, que lo quería para ella, y cuando deseaba algo, siempre lo obtenía por las buenas o por las malas. Flavio era valiente y no se amedrentaba fácilmente. Entonces le contestó que estaba casado y amaba a su esposa, pero aunque no fuera así, nunca se fijaría en ella por ser una mala mujer y además una bruja. Aquello que le dijo le caló hasta el alma, hiriendo su orgullo propio. Se puso tan furiosa que su rostro se deformó y con una escalofriante mueca dibujada en la cara furiosa, le gritó que se iba a arrepentir de lo que había dicho. Podría acabar con él en ese mismo momento, pero mejor lo haría pagar con lágrimas sus desprecios. Dicho esto, ante sus ojos se convirtió en una bola de fuego y desapareció volando. Flavio, con su mano temblorosa aferrada a su hacha, sintió escalofríos. Había sentido miedo al ver la transformación de la bruja. Le hizo darse cuenta que así era como aparecía y que era más peligrosa de lo que pensaban. Tomó el tercio de leña, lo ató a su caballo y se fue a todo galope. Con el fuete golpeaba repetidas veces las ancas del caballo. Deseaba llegar lo más pronto posible. No quería que le fuera a pasar nada a su familia. Afortunadamente, era de día y las brujas solo atacaban de noche, por temor a que la gente se amotinaran contra ellas al reconocerlas. Cuando llegó a su casa, al ver que su familia estaba bien, le contó lo sucedido a su esposa, quien con una voz temblorosa le dijo que tenía miedo. Él contestó que tendría preparado el rifle y machete para recibirla si es que se atrevía a venir. Luego, antes de que anocheciera, atrancaron bien la puerta y ventanas por dentro de la casa. Ya en la noche, después de las 12, cuando todo estaba en silencio, un estruendoso ruido al caer algo pesado en el techo los puso en alerta. Luego caminó entre las láminas, haciendo un estrepitoso ruido, raspándolas con unas filosas uñas entre un fuerte graznido, parecido al de algún ave. También oyeron un horrible rechinido en los cristales de la ventana, y vieron que era la bruja
quien arrastraba sus largas y feas uñas en el vidrio, al mismo tiempo que reía chillonamente. Flavio se levantó de un brinco diciéndole a su esposa que protegiera a su hijo, mientras salía a enfrentar a la bruja. Pero en eso, un enorme buitre entró volando por la ventana, rompiendo los cristales para lanzarse contra Flavio. Aquel enorme y horrendo pájaro, de 1,5 metros, tenía la cara de una anciana y atacaba ferozmente con garras y pico al valeroso hombre, quien se defendía como podía con su machete. Momentos que la bruja aprovechó para entrar e inutilizar con su magia a la esposa de Flavio, estrellándola contra la pared con un solo movimiento de su mano, sin siquiera tocarla, dejándola sin sentido. Luego tomó al niño y se fue desapareciendo en la noche, convertida en una bola de fuego. El cuervo la siguió después de dejar a Flavio tirado en el piso, en malas condiciones. Horas después, recobró el conocimiento y malherido levantó a su mujer, para darse cuenta que no estaba su hijo. Luego que aquella despertó, lo abrazó llorando, pensando en lo que le esperaba a su bebé, con aquella arpía buitre. Él la tranquilizó, diciendo que partiría de inmediato en su busca, prometiendo traerlo de regreso. Así, con esa promesa, tomó su rifle, machete y se fue en el caballo. Aún faltaba para que amaneciera, y quería recuperar un poco de la ventaja que le llevaba la bruja, pero debía ir con cuidado, ya que aquel engendro buitre cuidaba de ella. Al amanecer, ya estaba donde la vio cuando cortaba leña. Solo debía seguir el mismo rumbo por donde se había ido volando convertida en bola de fuego para encontrar su guarida. De repente, guardó silencio al escuchar un ruido entre los árboles. Bajó del caballo y se apeó para caminar con sigilo, rifle en mano, pensando que había encontrado dónde vivía la bruja. Pero al llegar al pie de unos árboles, miró tiradas en el suelo una talega o morral y una piel de lobo muy extraña. Al querer recogerla, escuchó una voz que venía de arriba entre las ramas pidiendo ayuda. Volteó y vio a un anciano colgado de los pies en una soga. Era una trampa puesta a propósito por los ladrones olvidada en ese lugar. Flavio le dijo que para poder soltarlo, primero debía saber quién era y de dónde venía. El viejo le contestó que lo bajara para poder contarle todo, que no desconfiara, sabía a lo que iba y él podría ayudarlo. Su contestación lo sorprendió. Entonces, de un machetazo, trozó la cuerda que lo tenía atrapado. Al sentirse libre, sacó de un morral un ungüento que traía y le dijo que se lo pusiera en las heridas del cuerpo. Con eso le tomaría confianza. Al untarlo en pocos minutos, vio cómo sanaban más rápido sus heridas. Más intrigado que nunca, le preguntó quién era. El anciano empezó a contarle que hacía mucho había sido un chamán solitario. Después se enamoró de una hermosa india y al tener un hijo con ella le prometió dejar de hacer el mal. Pasó el tiempo y una bruja enamoró a su joven hijo y se lo quitó. Después se dio cuenta que cuando se hastiaba de ellos, los mataba y se los comía para conservarse siempre joven. Por eso estaba aquí, para vengarse de ella. Le contó que había sido un brujo muy poderoso en sus tiempos, pero al dejar de ejercer, perdió práctica y tenía que recuperarla porque a quien se enfrentaría era muy poderosa. Luego le dijo que tirara su rifle y el machete porque eso no le serviría de nada. El anciano tomó la piel de lobo que había visto tirada y le dijo: «Póntela, esto es en pago de haber confiado en mí y salvarme». Flavio, dudando un poco, la agarró y se la puso.
Al momento sintió fuertes ardores y sentía que se quemaba su cuerpo cuando la piel se adhería a él. Cayó al suelo y empezó a retorcerse, iniciando una transformación de humano a licántropo. El anciano veía satisfecho que sí era compatible la piel con ese hombre. Solo faltaba saber controlarla para poder regresar a hombre a voluntad propia. Era cuestión de práctica, con sus indicaciones. Flavio, convertido en hombre lobo, rugiendo, soltó un pavoroso aullido, escuchándose por todo el monte. Con la transformación, perdió su instinto y quiso atacar al anciano, pero este, con su magia, levantó su mano al frente, marcando un aura, y lo detuvo en el acto. Después, le arrojó unos extraños polvos, y como por arte de magia, el licántropo poco a poco fue tomando su forma humana, desprendiéndose aquella piel de su cuerpo. El chamán tenía poder y dominio sobre la piel del hombre lobo, ya que en sus tiempos había vencido a uno de ellos quitándosela, y con ritos le hizo un encantamiento para que quien se la pusiera pudiera convertirse en esa bestia poderosa que solo él podía dominar. Mientras practicaban con la piel para que Flavio pudiera dominarla, este le contaba al anciano lo que había pasado con su familia. El viejo prometió ayudarle, diciendo que ahora eran dos quienes buscaban venganza contra esa malvada bruja. Cuando aquel chamán retirado sintió que ya era prudente, le dijo a Flavio que había llegado la hora de partir en busca de la guarida, donde posiblemente aquella bruja ya sabía que la buscaban. Estaba en lo correcto porque, poco antes de llegar a la choza, la mujer hizo su presencia apareciendo de repente frente a ellos. Flavio al momento se puso la piel mágica y en cuanto se transformó en Lycan, trató de atacar a la horrenda arpía, pero en eso el mismo buitre que lo había herido la noche anterior llegó volando directo a su rostro. Mientras tanto, el anciano y la bruja debatían en una lucha entre hechizos y poderosos conjuros lanzados por ellos mismos. Sin embargo, el anciano llevaba las de perder, ya que aquella horrenda bruja era más poderosa que él. Flavio, por su parte, convertido en Lycan, en un descuido de aquella arpía buitre, con cara de anciana, la atrapó con sus garras y con una descomunal fuerza lo partió en dos, terminando con aquella amenaza. Por otro lado, la bruja había derribado al anciano y por medio de su gran poder, le estaba absorbiendo el alma, poniendo su horrenda boca pegada a la de él. No obstante, al estar debatiéndose en esa lucha, confiada de que su propia arpía vencería a Lycan, se descuidó de él por un momento. Cuando Flavio terminó con el buitre, al ver a su amigo en peligro, se abalanzó con tremendos saltos, cayendo en aquella malvada bruja, quien no supo de dónde le llegó la muerte, al ser arrancada su cabeza de tajo por una garra enorme. Solo así se podía matar a una bruja, pero había llegado demasiado tarde, porque su amigo había exhalado el último suspiro, muriendo al perder su alma. Al ver que no podía hacer nada por él, rápido fue en busca de la choza de aquella bruja, esperando encontrar a su hijo vivo. Cuando la encontró, de un golpe derribó la puerta y con desespero buscó a su vástago, quien por fortuna estaba vivo sobre un camastro. Lo tomó en sus garras y salió de esa maldita choza. Antes de partir para con su esposa, enterró al anciano y se comió el corazón de la bruja, previniendo así que fuera a revivir con un conjuro. Agarró el morral del brujo y se fue. Cuando llegó a su caballo, se transformó en humano para que nadie lo viera llegar convertido en bestia y lo fueran a atacar. Al llegar a casa, le entregó a su hijo sano y salvo, contándole todo. Su mujer estaba feliz de verlo. Luego se corrió el rumor en la pequeña comunidad que la arpía malvada había muerto por manos de Flavio, y se sintieron libres de aquel temible demonio gracias a un valeroso hombre.
Nadie supo que se podía convertir en licántropo, pero se dieron cuenta que alguien protegía a su pueblo de quienes querían hacerles daño. Solamente su mujer sabía quién era realmente su amado hombre. Desde entonces ya no tuvo miedo. La piel ahora parecía lucir más radiante al ser usada por un joven y valeroso hombre. Si te ha gustado el contenido, no olvides compartírselo a alguien que también le pueda gustar y dejar un tremendo like, que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo esta grandiosa comunidad. También, si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas más contenido que vamos a estar trayendo. Sin más, dulces pesadillas.